Nunca olvidaré aquel martes de noviembre cuando, corriendo desesperado por el andén de la estación Buenavista en Ciudad de México, choqué literalmente con un joven que cargaba un bebé en brazos. El impacto fue tan fuerte que mi maletín ejecutivo salió volando, esparciendo documentos por todo el piso de mosaico. Pero lo peor no fueron los papeles dispersos, sino ver cómo aquel muchacho se tambaleaba, intentando no soltar al pequeño que dormía envuelto en una cobija deshilachada. «Perdón, perdón», grité mientras me agachaba a recoger mis cosas. El corazón me latía con fuerza, no solo por la carrera sino por la adrenalina del momento. Mi tren hacia Monterrey salía en exactamente 4 minutos. 4 miserables minutos que podían costarme el contrato más importante de mi carrera profesional. «No se preocupe, señor», dijo el joven con voz temblorosa. Tenía quizás 25 años, complexión delgada, ojos oscuros hundidos por el cansancio. Su ropa, aunque limpia, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. El bebé en sus brazos tendría unos 6 meses, con mejillas regordetas y puños cerrados. Mientras recogía apresuradamente los últimos documentos, lo vi tiritar. Noviembre en la Ciudad de México puede ser engañoso, días soleados pero noches heladas, y allí estaba ese muchacho, con una chamarra tan delgada que parecía de papel, abrazando a un bebé, que apenas tenía con qué cubrirse. «¿Se encuentra bien?», le pregunté mientras guardaba todo en el maletín. No sé por qué lo hice. Tenía 3 minutos para alcanzar mi tren. 3 minutos que valían millones de pesos en encios. Pero algo en sus ojos, algo en la forma desesperada en que sostenía a ese niño, me detuvo. «Sí, señor, todo bien», mintió. Sus labios estaban azulados del frío. El bebé comenzó a moverse, haciendo ruiditos que anunciaban un llanto inminente. «Último llamado para el tren a Monterrey, andén 5, último llamado», resonó la voz del altavoz por toda la estación. 2 minutos. Me quedaban 2 minutos. «Oiga, tiene dónde quedarse esta noche». Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarlas. Mi lado racional, ese que había construido un imperio empresarial de la nada, gritaba: «Roberto, son los clientes japoneses, es el contrato Kasasaki, corre». El joven bajó la mirada. «Estamos buscando un albergue, señor. Hay uno en la colonia Guerrero que...». «La colonia Guerrero de noche no es seguro, especialmente con un bebé», lo interrumpí. Saqué mi celular y marqué rápidamente a Antonio, mi chofer de confianza. «¿Antonio?» «Sí, soy yo. Escucha, hay un cambio de planes, señor Mendoza». La voz confundida de Antonio resonó en el auricular. «Estoy en Buenavista. Voy a perder mi tren. Necesito que vengas por 2 personas, un joven y un bebé. Los llevarás a mi casa de Oaxaca». «¿A Oaxaca, señor? ¿Está seguro?» «Completamente. Estarán ahí en 10 minutos». El joven me miraba como si hubiera perdido la razón. Quizás la había perdido. Me quité el saco Hugo Boss y se lo puse sobre los hombros. «Tómalo. Hace frío». «Señor, no puedo aceptar. 1 minuto para el tren a Monterrey. Último llamado». Saqué las llaves de mi casa de Oaxaca del bolsillo. Esa casa, mi refugio, el único lugar donde encontraba paz. La antigua hacienda de mi madre, donde pasábamos los veranos cuando yo era niño. Las llaves brillaban bajo las luces fluorescentes de la estación. «Escúchame bien», le dije colocando las llaves en su mano temblorosa. «Mi chofer Antonio te llevará a esta dirección. Rancho Santa Elena, kilómetro 12, carretera a Tlacolula, Oaxaca. Es una casa grande, vacía. Hay comida en el refrigerador, ropa de cama limpia, calefacción. Quédate el tiempo que necesites. Pero señor, yo no puedo, no lo conozco. ¿Por qué haría esto? ¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Carlos, señor». «Carlos Ramírez, y él es Diego», señaló al bebé, que ahora lo miraba con esos ojos enormes que tienen los niños. «Pues Carlos, yo soy Roberto Mendoza, y estoy haciendo esto porque me detuve». «¿Por qué lo estaba haciendo?».
porque alguien tiene que hacerlo. Antonio tiene mis instrucciones. Confío en él y ahora confío en ti. Solo cuida bien al pequeño Diego y cuida mi casa. Le entregué también 500 pesos en efectivo. Para pañales, leche, lo que necesites. Hay una tienda en el pueblo. El silbato del tren sonó. Era mi última oportunidad. Señor, Carlos me llamó mientras yo corría hacia el andén. ¿Cómo le pagaré? ¿Cuándo nos vemos? Ya veremos, grité sin voltear. Antonio tiene mi número. Cuida mi casa. Corrí como no había corrido en años. Mis zapatos italianos de 2.000 pesos resbalaban en el piso pulido. El maletín golpeaba mi pierna. Los pulmones me ardían. A mis 50 años, el cuerpo ya no respondía como antes. Esperen, esperen, grité al personal de la estación. Un empleado en el andén me vio. Señor, el tren ya está saliendo. Por favor. El tren comenzó a moverse. Lento al principio, pero ganando velocidad. Corrí junto a él, la mano extendida hacia la puerta abierta del último vagón. Un conductor me vio y extendió su mano. Agárrese. Nuestras manos se encontraron. Me jaló con fuerza mientras yo saltaba. Por un segundo terrible, mi pie quedó colgando sobre el espacio entre el tren y el andén. Luego estaba dentro, jadeando, sudando, con el corazón latiendo como tambor de banda norteña. Estuvo cerca, señor, dijo el conductor, sacudiendo la cabeza. Muy cerca. Lo sé, respondí entre respiraciones agitadas. Créame que lo sé. Me tambaleé hasta mi asiento en primera clase. Saqué mi pañuelo y me sequé el sudor de la frente. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba mi laptop del maletín. Tenía que revisar la presentación para los japoneses. Tenía que enfocarme. Pero mi mente seguía en la estación, con ese joven de ojos cansados y el bebé envuelto en una cobija rota. ¿Qué demonios acabas de hacer, Roberto? Me pregunté en voz baja. Le había dado las llaves de mi casa, mi santuario, mi refugio más preciado a un completo extraño. ¿En qué estaba pensando? Papá hubiera dicho que era un tonto, un ingenuo. Roberto, en este mundo no puedes confiar en nadie. Esas eran sus palabras favoritas. La gente te usa, te roba, te engaña, pero algo en Carlos, algo en la forma desesperada pero digna, en que sostenía a ese bebé, me había tocado una fibra. Quizás porque yo mismo me sentía perdido últimamente. Quizás porque llevaba tanto tiempo viviendo solo en mi penthouse de lujo en la colonia del Valle, rodeado de todo excepto de lo que realmente importa. El tren atravesaba ahora la oscuridad de la noche mexicana. Las luces de la ciudad se desvanecían gradualmente, dando paso a pueblos pequeños, campos oscuros, montañas que se adivinaban contra el cielo estrellado. Monterrey estaba a 9 horas de distancia. 9 horas para prepararme, para revisar números, para convertirme nuevamente en Roberto Mendoza, el empresario exitoso, el negociador implacable. Pero no podía concentrarme. Seguía pensando en Diego, en sus mejillas regordetas, en cómo se aferraba a Carlos. Seguía pensando en mi propia vida, en cómo había llegado hasta aquí. Me llamo Roberto Alejandro Mendoza Reyes. Tengo 50 años y durante las últimas 25 décadas he dirigido la empresa que mi padre, el doctor Miguel Mendoza, construyó con sus propias manos. Mendoza Distribuciones comenzó como un pequeño negocio familiar de productos médicos en Monterrey. Hoy empleamos a 200 personas y facturamos millones de pesos anuales, distribuyendo equipo médico por todo el país. A los ojos del mundo, soy un hombre realizado, un empresario respetado, el hijo que supo hacer crecer el legado familiar. Vivo en un penthouse con vista a Chapultepec. Manejo un BMW, último modelo. Visto trajes de diseñador. Ceno en los mejores restaurantes de Polanco. Pero esa noche, guardando mi auto en el estacionamiento de mi edificio a las 2 de la madrugada, después de un día interminable, no me sentía para nada como un hombre realizado. Me sentía exhausto, vacío, profundamente solo. El día había sido brutal. Las negociaciones con los proveedores de Guadalajara se extendieron hasta el anochecer.
Luego, un problema urgente en el almacén de Tlalnepantla requirió mi presencia. Después, 2 horas adicionales revisando reportes trimestrales con el equipo de contabilidad que esperaba mis directivas. A los 50 años, el cuerpo ya no perdona estas maratones profesionales. Mi médico me lo había advertido en mi último chequeo. Señor Mendoza, va directo al agotamiento profesional. Su presión está alta, su nivel de estrés es alarmante. Necesita bajar el ritmo. Pero ¿cómo bajar el ritmo cuando 200 familias dependen de tus decisiones? Me miré en el espejo del elevador antes de subir a mi piso. Ojos cansados, ojeras moradas, arrugas en las sienes que ya no eran tan sutiles, la corbata Hermès aflojada, el cuello de la camisa desabotonado, algunas canas en las sienes que no estaban ahí hace 5 años, hace 25 años, cuando mamá me confió las riendas de la empresa desde su cama de hospital. Yo era otro hombre, tenía 25 años, lleno de energía, ambición, sueños, listo para mover montañas. Iba a demostrarle al mundo de qué era capaz Roberto Mendoza. Ahora, cada día era una batalla solo para mantener el negocio a flote, para no decepcionar la memoria de mamá, para no defraudar a esos 200 empleados que contaban conmigo. Salí del elevador, saqué las llaves de mi penthouse y abrí la puerta. La casa me recibió con silencio. Un silencio profundo, pesado, que casi dolía. Bueno, casi silencio. Desde la sala venía el murmullo bajo de la televisión. Canal 11 probablemente. Papá siempre veía los documentales de salud en Canal 11 por las noches. Como era de esperarse, mi padre don Miguel Mendoza estaba sentado en su sillón favorito. Frente a él, una taza de té de manzanilla a medio tomar y los ojos fijos en la pantalla, donde pasaba precisamente un documental sobre los beneficios de la dieta mediterránea. Casi medianoche, y apenas llegas del trabajo, dijo papá sin siquiera voltear a verme. Su voz estaba cansada, pero cargada de un reproche evidente. Ese tono que conocía tan bien. ¿Cuándo vas a dejar de torturarte y finalmente respirar un poco? ¿No entiendes que a tu edad el descanso es fundamental? A los 50 años, Roberto, ya no tienes 25. Tu cuerpo necesita recuperación. Sentí mi pecho apretarse. Todas las noches era exactamente lo mismo. Las mismas palabras, el mismo tono de reproche paternal, la misma cantaleta sobre mi salud y mi ritmo de trabajo. Sin responder, fui hasta el mueble bar de caoba que había pertenecido a mi abuelo, tomé una botella de tequila clase azul y me serví un caballito generoso. El líquido ámbar brillaba en el vaso de cristal cortado. Ya basta, papá. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, casi agresiva. El tequila temblaba ligeramente en el vaso. Escucho estos reproches todos los días. Todas las noches es la misma canción. Papá finalmente apartó los ojos del televisor y se volvió hacia mí. Sus lentes de media luna se deslizaban ligeramente sobre su nariz. Me miró con una expresión de genuina perplejidad, casi herido. ¿Cuáles reproches? Su voz subió de tono. Solo me preocupo por ti, Roberto. Soy tu padre. Es mi trabajo preocuparme. Trabajas como un burro de carga. No te das ni un minuto de paz. Vas a terminar con un infarto como tu tío Rodolfo. ¿Y tú te has preguntado por qué las cosas llegaron a esto? Lo interrumpí bruscamente, tragando un gran sorbo de tequila. El alcohol quemaba mi garganta, pero no me detuve. Bebí más. ¿Por qué mi vida se convirtió en esta máquina infernal de la que ya no puedo salir? ¿Qué quieres decir con eso? Papá se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa, enderezándose en su silla con aire alerta, casi desconfiado. Dejé el vaso sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. El cristal tintineó contra la madera. Crucé los brazos, sintiendo algo quebrarse dentro de mí. Dentro de mi pecho, era como si una presa hubiera cedido después de 25 años de presión. Todas las palabras guardadas, retenidas, enterradas durante años, todos los resentimientos no dichos subieron a la superficie como ola gigante. ¿No entiendes que fueron tú y mamá quienes me convirtieron en esto?
Mi voz temblaba de emoción contenida. Fueron ustedes quienes moldearon mi vida. Fueron ustedes quienes me separaron de Sofía, alegando que no era suficientemente buena para mí, que no tenía el nivel necesario para una familia como la nuestra. Tomé el vaso y bebí varios tragos nerviosos. El tequila comenzaba a hacer efecto, soltando mi lengua, liberando palabras que había retenido durante un cuarto de siglo. «Sofía», exclamó papá sorprendido, rebuscando visiblemente en su memoria. «Dios mío, Roberto, eso fue hace más de 25 años. ¿Tenías qué? ¿24 años? Era una simple estudiante de Derecho sin un peso en el bolsillo. Vivía en un cuarto de azotea de 9 metros cuadrados. Me amaba», casi grité, mi voz resonando en la sala silenciosa. Me amaba de verdad, sinceramente, por quien yo era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Pero tú y mamá me convencieron de que merecía algo mejor, de que ella no tenía ambición, de que me jalaría hacia abajo. «Queremos lo mejor para ti», decían una y otra vez. «Mereces una mujer de tu medio, de tu clase social». Papá intentó hablar. Abrió la boca, pero no lo dejé. Las palabras salían ahora como torrente imposible de detener. «Y la siguiente pretendiente, ¿te acuerdas? Mariana Gutiérrez, la hija del competidor de mamá, demasiado ambiciosa», decían. «Va a quitarnos todo. Va a apoderarse de la empresa. Te va a manipular para llegar a sus fines». Luego fue Isabel, pero no, era muy joven. Solo tenía 26 años. «Primero debes terminar tu maestría en administración», repetían. Después fue Clara, pero la carrera era más importante. «Establécete primero profesionalmente, tendrás todo el tiempo para el amor después». Me levanté bruscamente, haciendo rechinar la silla sobre el piso de mármol, y me serví otro caballito de tequila. Mis manos temblaban, y luego mamá se enfermó. «Cáncer de páncreas, etapa 4. 6 meses», dijo el doctor Hernández. Mi voz se quebró ligeramente, y tuve que tomar la empresa. Tenía 25 años, papá. 25 años. Me volví a sentar en la silla frente a él, las lágrimas comenzando a nublar mi visión. Mamá murió y todo cayó sobre mis hombros. Toda la responsabilidad. Todos los empleados mirándome, preguntándose si el hijo estaría a la altura de la madre. Todos los proveedores probando mi credibilidad. Todos los clientes amenazando con irse porque María Elena Mendoza ya no estaba. Bebí otro trago. Luego otro. ¿Cuándo iba a tener tiempo para conocer a alguien? Dime. ¿Cuándo iba a tener tiempo para construir una relación, para enamorarme, para formar una familia? Trabajaba 14, a veces 16 horas al día, para no dejar que se derrumbara lo que mamá construyó durante 30 años. Pasaba mis fines de semana en la oficina, comía tortas frente a mi computadora, soñaba con balances contables en la noche. Papá permaneció en silencio, los labios apretados en una línea delgada. Sus dedos arrugados jugueteaban nerviosamente con la esquina de la servilleta de tela. Vi su mandíbula tensarse. «No nos culpes por todo», dijo finalmente con un tono que intentaba ser firme pero que temblaba ligeramente. «Siempre hicimos lo mejor, tu madre y yo. Ella lo construyó todo desde cero, lo sabes. Venía de una familia humilde de Veracruz. Trabajó como una loca para crear esta empresa. Solo queríamos que tuvieras un futuro estable, que no cometieras los mismos errores que nosotros, que no sufrieras como nosotros sufrimos. ¿Y dónde está ese mejor futuro?». Solté una risa amarga, casi histérica. «¿Dónde está, papá? Muéstramelo. Tengo 50 años, sin esposa, sin hijos, sin los nietos que tú quieres consentir, sin domingos en familia, sin vacaciones en la playa con niños, sin fiestas de cumpleaños, sin festivales escolares, nada, absolutamente nada». Hice un gesto amplio con mi vaso, derramando algunas gotas de tequila sobre el mantel blanco. «Solo tengo un padre de 76 años que me vuelve loco con sus sermones eternos sobre mi salud y mi ritmo de trabajo. Tengo un penthouse vacío y silencioso. Tengo una cama king size, donde duermo solo.
Tengo un refrigerador lleno de comida preparada. Tengo trajes Armani y nadie para quien ponérmelos los domingos. Las palabras seguían fluyendo, imparables. 25 años de dolor concentrado saliendo finalmente a la luz. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a solo horas de que mi vida cambiara para siempre. Porque a veces, las decisiones más impulsivas son las que nos salvan. Y esa noche, en una estación de tren, le había dado mis llaves a un extraño. Pero todavía no sabía que 6 meses después, ese simple acto de bondad me llevaría a un descubrimiento que lo cambiaría todo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La continuación te va a impactar aún más. No te atrevas a hablarme así. Papá se levantó bruscamente, tan violentamente que su silla casi se volcó. Su rostro se había puesto pálido, casi gris. Sus ojos brillaban con una rabia que rara vez veía. Soy tu padre, me debes respeto. Y entonces, me levanté yo también, enfrentándolo del otro lado de la mesa. Ser mi padre te da derecho a controlar mi vida, a decidir a quién puedo amar, a hacerme sentir culpable cada vez que quiero tomar mis propias decisiones. Nunca controlamos tu vida, gritó papá, las venas palpitando en sus sienes. Siempre fuiste libre de tus elecciones. ¿Libre? Reí amargamente. ¿Llamas a eso libre? Cada vez que presentaba a alguien, ustedes encontraban un defecto. Muy pobre, muy ambiciosa, no de nuestro medio, no suficientemente educada, no suficientemente católica. Y yo, como un idiota, los escuchaba porque quería complacerlos, porque quería ser un buen hijo. Destruiste mi vida, papá. Las palabras salieron en un murmullo ronco. Tú y mamá la destruyeron con sus buenas intenciones y sus planes para mi futuro. Es tu culpa, gritó papá, señalándome con un dedo tembloroso. Es tu culpa, no la nuestra. Dejaste pasar el tiempo. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Nadie te obligó a trabajar como burro durante 25 años. Otros hombres logran trabajar y tener familia al mismo tiempo. Mira a Juan Pablo, el hijo de los Morales. Él tomó el negocio familiar, tiene 3 hijos y una esposa hermosa. Juan Pablo Morales, exploté, compara su tiendita de abarrotes con nuestra empresa. Él tiene 15 empleados, papá. Nosotros tenemos 200 personas que dependen de mis decisiones, de mi éxito, de mi capacidad de mantener la empresa rentable. 200 familias que necesitan que yo sea efectivo cada día. Otros hombres no cargan una empresa de varios millones de pesos sobre sus hombros, repliqué. Otros hombres no viven con padres que piensan que nadie, absolutamente nadie, está a la altura de su hijo precioso. No es suficientemente buena. Tiene segundas intenciones. Esta familia no tiene nuestro nivel. Siempre una excusa, siempre una postergación. Solo queríamos que no cometieras un error. La voz de papá se quebró ligeramente. Que no sufrieras de un matrimonio fracasado, un divorcio costoso, una mala persona que te manipulara. Pero cometí un error, reí de forma casi histérica, las lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. El error más grande de mi vida. Cometí el error de escucharlos, de creer que ustedes sabían mejor que yo que era bueno para mí. Me sequé los ojos furiosamente. Sofía, ¿te acuerdas de Sofía? La pobre estudiante que no era suficientemente buena. Ahora dirige un despacho de abogados en Guadalajara con 50 colaboradores. Acaba de ganar el caso del siglo contra una multinacional. Vi su foto en Reforma el mes pasado. Está casada, tiene 2 hijos hermosos. Sonríe en la foto. Se ve feliz. ¿Y te acuerdas de Marco, ese competidor tan ambicioso? Continué. Tiene 2 hijos adultos ahora. Una empresa que cuadruplicó su tamaño, una casa hermosa en Valle de Bravo y una vida feliz con su esposa desde hace 23 años. 23 años de matrimonio feliz, papá. Y yo, mi voz cayó a un susurro. Y yo estoy solo, completamente solo. Un silencio pesado, denso, casi palpable cayó sobre la sala.
Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el murmullo lejano de la televisión. Papá se volvió a sentar lentamente, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado súbitamente. Pareció envejecer 10 años en segundos. Sus hombros se hundieron. «Eres injusto», dijo suavemente. Su voz apenas un murmullo. «Tu madre y yo trabajamos toda nuestra vida para darte lo mejor, la mejor educación, las mejores escuelas. Fuiste al Tecnológico de Monterrey, hiciste tu maestría en el IPADE, viajaste, tuviste todas las oportunidades, la empresa, este penthouse magnífico, el patrimonio familiar. Todo eso es para ti. Yo no quería la empresa». Las palabras explotaron de mi boca. No quería este penthouse vacío. No quería este patrimonio que me pesa como cadena al pie. Golpeé la mesa con la palma de la mano, haciendo sobresaltar a papá. Quería amar y ser amado, nada más. Quería a alguien con quien compartir mi vida. Quería hijos. Quería domingos en el parque, tareas con mis hijos, juntas de padres de familia, partidos de fútbol los sábados por la mañana. Quería despertarme junto a alguien que me besara en las mañanas, no junto a un expediente de documentos urgentes. Quería vacaciones familiares en Puerto Vallarta, no seminarios empresariales. Entonces, ¿por qué aceptaste tomar la dirección? Papá me desafió con la mirada, enderezando ligeramente la cabeza. Nadie te obligó. Pudiste haber rechazado. Pudiste haber vendido la empresa. ¿Cómo iba a rechazar? Sentí las lágrimas finalmente desbordarse, rodar libremente por mis mejillas. Ya ni siquiera las limpié. Como mamá estaba en su cama del hospital en el ABC, conectada a máquinas, devorada por el cáncer. Pesaba 42 kilos. 42 kilos, papá. Ella que era tan elegante, tan fuerte. Mi voz se quebró completamente. Me tomó la mano con sus dedos esqueléticos y me suplicó con lágrimas en los ojos. «Roberto, mi amor, no dejes que la empresa se derrumbe. Es toda mi vida, es mi legado, es para ti que construí todo esto. Prométeme que vas a continuar». Y tú, señalé a papá con el dedo. Tú llorabas todos los días junto a su cama. Me apartabas en el pasillo del hospital y me decías, «Si no retomas la empresa, vamos a perder todo. El esfuerzo de tu madre habrá sido en vano. Los empleados quedarán desempleados. El nombre de los Mendoza será manchado. No puedes hacerle esto a tu madre moribunda». ¿Cómo iba a decir que no? Repetí, mi voz subiendo. ¿Cómo iba a mirar a mi madre a los ojos durante sus últimos días y decirle, «Perdón, mamá, pero tu empresa me vale. Prefiero vivir mi vida. Dime cómo, papá». Papá se volteó hacia la ventana, incapaz de mirarme. Sus hombros temblaban ligeramente. Vi su nuez de Adán subir y bajar mientras tragaba difícilmente. Yo no sabía que te sentías así», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Pensaba que amabas la empresa. Parecías tan motivado, tan determinado. Estaba motivado por la culpa, repliqué, por el sentido del deber, por el miedo de decepcionarlos. ¿Pero amor? No, papá, nunca amé esa empresa. Claro que no lo sabías, respondí más calmadamente, limpiándome finalmente las lágrimas con el dorso de la manga. Nunca lo supiste porque nunca me preguntaste, ni tú ni mamá. Nunca me preguntaron, «Roberto, ¿qué quieres realmente en la vida?» Ya lo sabían, ya lo tenían todo planeado. Terminé el tequila de un trago y dejé el vaso vacío sobre la mesa con un golpe seco. «Necesito irme a dormir». Mi voz estaba plana, vaciada de toda emoción. «Tengo una junta importante mañana a las 9 con inversionistas japoneses. Vienen desde Tokio especialmente. No puedo darme el lujo de verme cansado». Caminé hacia la salida de la sala con paso pesado, mis piernas pareciendo pesar 1 tonelada. Me detuve en el marco de la puerta, la mano en la jamba, sin voltearme. «Tienes razón en una cosa, papá». Mi voz estaba tranquila, ahora casi desapegada. «Perdí mi tiempo. Desperdicié 25 años de mi vida. Pero no pasó simplemente porque yo lo decidí. No pasó porque soy un incapaz o un cobarde. Pasó porque tú y mamá no me dejaron vivir mi propia vida.
vivieron la suya a través de mí. Subí lentamente la escalera de mármol que crujía bajo mis pasos, sujetando firmemente el barandal. Mis piernas temblaban, fuera por el alcohol, la emoción o el cansancio, ya no sabía. Entré a mi recámara, cerré la puerta y me recargué en ella. Abajo en la sala, la luz seguía encendida. Veía el resplandor bajo mi puerta. Sabía que esta conversación no cambiaría nada. Papá seguiría pensando que hizo lo correcto, que todo fue por mi bien. Los padres siempre piensan que saben mejor. Discutir no servía de nada. Esta pelea, como tantas otras antes, no resolvería nada, no repararía nada. Mañana en la mañana nos veríamos, intercambiaríamos algunas palabras educadas y frías. Fingiríamos que esta conversación nunca sucedió como siempre. Era nuestra manera de funcionar, evitar, posponer, ignorar. Me desvestí mecánicamente, me puse la pijama y me deslicé en la gran cama vacía. Las sábanas estaban frías, el silencio de la habitación era ensordecedor. Y en ese silencio, los remordimientos comenzaron a invadirme. ¿Por qué había dicho todo eso? ¿Por qué había herido a papá de esa manera? Tenía 76 años, un corazón frágil. Su cardiólogo le había pedido evitar el estrés. ¿Y yo, qué había hecho? Lo había abrumado, acusado, herido. «Bravo, Roberto», murmuré amargamente en la oscuridad. De verdad, bravo, pero otra parte de mí, esa que había retenido esas palabras durante 25 años, se sentía extrañamente aliviada, liberada como si un peso enorme hubiera sido retirado de mi pecho. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. Mi mente daba vueltas en círculos, reproduciendo la escena una y otra vez. A la mañana siguiente me desperté con una migraña terrible y un sabor amargo en la boca. El reloj marcaba las 7 de la mañana. La luz gris de enero se filtraba a través de las cortinas. El clase azul de la noche anterior no había sido la mejor idea, especialmente antes de un día de trabajo importante con los inversionistas japoneses. Me levanté penosamente, la cabeza pesada, y me arrastré hasta el baño. La ducha caliente ayudó un poco, pero no lo suficiente. Mi reflejo en el espejo era patético. Ojos rojos, cara demacrada, aspecto de enterrado vivo. Perfecto para convencer inversionistas, ironiqué mientras me anudaba la corbata. Al bajar hacia la cocina, esperaba encontrar a papá en su lugar habitual, su taza de café con leche y sus molletes de frijol frente a él. El periódico Reforma desplegado sobre la mesa. Era nuestro ritual matutino desde que vino a vivir conmigo hace 10 años, después de su derrame cerebral leve que lo obligó a jubilarse como cardiólogo. Pero la cocina estaba vacía, completamente vacía. No había taza de café, ni molletes, ni periódico, ni papá sentado en su lugar con sus lentes en la punta de la nariz, comentando las noticias políticas. Solo el silencio. Un silencio extraño, inquietante. Miré el reloj de pared. 7:40. Papá siempre se levantaba a las 6:30 en punto, regular como reloj suizo. Incluso los domingos, incluso los días festivos. Debe estar molesto después de anoche, pensé mientras me servía café en la cafetera Nespresso. Está haciendo berrinche en su cuarto. El sentimiento de culpa me carcomía, pero lo reprimí rápidamente. No tenía tiempo para dramas familiares ahora. Los inversionistas japoneses, el señor Tanaka y su equipo, llegaban a las 9 en punto. Habían tomado un vuelo nocturno desde Tokio, especialmente para esta reunión. Este contrato representaba una expansión mayor en Asia. Millones de pesos, el futuro de la empresa para los próximos 10 años. Bebí mi café rápidamente y dejé una nota sobre el mostrador de la cocina. Papá, llegaré tarde esta noche. Junta importante todo el día. Roberto, corta, fría, distante. Pero era todo lo que podía ofrecer esa mañana. Tomé mi portafolio, mi abrigo Burberry, y salí del penthouse. El frío de enero me abofeteó la cara. Enero en la Ciudad de México, húmedo y gris. Mi Uber ya esperaba frente al edificio. Buenos días, señor Mendoza, dijo el chofer abriendo la puerta.
Buenos días, dirección Polanco, por favor. Las oficinas en Campos Elíseos. Durante todo el trayecto, repasé mentalmente mi presentación. Las cifras, las proyecciones, los argumentos, pero una parte de mi mente volvía sin cesar a papá, a su rostro pálido anoche, al dolor en sus ojos. Concéntrate, Roberto, me repetía, te disculparás esta noche. La oficina me recibió con su agitación habitual. El área abierta ya zumbaba de actividad. Los teléfonos sonaban, las impresoras escupían documentos. El olor a café se mezclaba con el del papel y tinta. Mi secretaria, la señora Lupita Hernández, una mujer eficiente de unos 50 años que trabajaba conmigo desde hacía 15, me esperaba con una pila de mensajes. Buenos días, señor Mendoza. Los japoneses confirmaron su llegada para las 9. La sala de juntas está lista. Mandé preparar té verde y pan dulce. El licenciado Torres de Finanzas llamó 3 veces esta mañana. Quiere revisar las cifras una última vez. Gracias, Lupita. Dile a Torres que lo veo en 10 minutos. Felipe Mercado, mi asistente y brazo derecho desde hace 10 años, entró a mi oficina minutos después. Felipe tenía 35 años, brillante egresado del IPADE, ambicioso pero leal. Se había convertido en mucho más que un asistente a lo largo de los años, casi un amigo, si es que un jefe puede tener amigos. Señor Roberto, dijo entrando con una carpeta grande bajo el brazo. Tengo las últimas cifras, las proyecciones son excelentes. Si logramos convencer a Tanaka, podremos abrir 3 puntos de venta en Tokio, Osaka y Kioto en los próximos 18 meses. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle, cada cifra, cada argumento. Felipe mostraba gráficas, explicaba las tendencias del mercado asiático, detallaba las oportunidades, pero me costaba concentrarme. Una parte de mi mente había quedado en casa, en esa cocina silenciosa, con ese padre ausente. Señor Roberto, la voz de Felipe me trajo de vuelta a la realidad. ¿Me está escuchando? Sí, perdón, continúa. Decía que el retorno de inversión está proyectado a 3 años máximo según nuestros cálculos más conservadores. Las negociaciones fueron agotadoras. El señor Tanaka y su equipo eran exigentes, meticulosos, cuestionando cada coma de cada cláusula. Yo negociaba en piloto automático. Mi cuerpo estaba ahí, en esa sala de juntas lujosa del hotel Four Seasons. Pero mi mente estaba en otro lugar, y aún no sabía que en unas pocas horas recibiría la llamada que lo cambiaría todo, porque papá no estaba haciendo berrinche en su cuarto. Papá había desaparecido. ¿Qué pasará cuando Roberto descubra la verdad? Suscríbete al canal para no perderte la continuación. La historia apenas comienza. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, justo después de un almuerzo maratónico con los japoneses en un restaurante de Polanco, cuando mi celular sonó. Era Rosario, la señora de la limpieza. Fruncí el ceño. Rosario nunca llamaba durante mis horas de trabajo, y jamás para nimiedades. Conocía la importancia de este día. Mi corazón se apretó ligeramente. Disculpen un momento, dije al señor Tanaka y su equipo que tomaban café. Salí al pasillo y contesté, sí, Rosario. Señor Roberto, la voz de Rosario estaba alarmada, casi en pánico. Hablaba rápido, casi sin aliento. Don Miguel ha desaparecido. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Los ruidos del restaurante se desvanecieron. Mi visión se nubló ligeramente. ¿Cómo que desaparecido? Mi voz salió estrangulada. Mi corazón dio un salto desagradable en el pecho. ¿Qué quieres decir con desaparecido? No lo encuentro por ningún lado, señor Roberto. Por ningún lado. Rosario hablaba rápidamente, de forma confusa, su voz subiendo en tono. Esta mañana cuando llegué a las 9 como siempre, no estaba en la cocina. Pensé que dormía más tiempo, tal vez por una mala noche. Pero cuando fueron las 11 y todavía no salía, fui a revisar. Y entonces, la habitación estaba vacía. La cama hecha, impecablemente hecha como siempre. Pero don Miguel no está por ningún lado.
Busqué en todas las habitaciones, señor Roberto, la sala, la biblioteca, su estudio, por todas partes. Revisé el jardín de la azotea, el estacionamiento, hasta la bodega. Llamé a los vecinos, di vueltas a la cuadra gritando su nombre. Nada. Nadie lo ha visto. Esto era exactamente lo que me faltaba. Pasé mi mano libre sobre mi cara, sintiendo un sudor frío perlar mi frente. Rosario, ¿estás absolutamente segura de haber buscado en todas partes? Absolutamente, señor Roberto. Incluso revisé en el cuarto de servicio, en el área de lavandería donde a veces va a leer el periódico. Su celular está sobre su buró, su cartera también, sus llaves del coche, todo está ahí. Pero él ha desaparecido. Mi sangre se heló. Papá nunca salía sin su celular, nunca. Se había vuelto casi una obsesión desde su derrame cerebral. Por si tengo un desmayo, decía siempre. Necesito poder llamar. Voy inmediatamente. Colgué y me precipité hacia la mesa donde los japoneses esperaban pacientemente, conversando entre ellos en japonés. Señor Tanaka, caballeros, lo siento terriblemente. Las palabras salían precipitadamente. Tengo una emergencia familiar grave. Mi padre, hay un problema con mi padre. Debo irme inmediatamente. Felipe, que había permanecido en la mesa, se levantó de un salto al ver mi cara pálida. Señor Roberto, ¿qué pasa? Mi padre ha desaparecido. Mi voz temblaba. Tengo que irme ahora. ¿Desaparecido? ¿Cómo? No lo sé. Me di cuenta de que casi estaba gritando. Los otros comensales del restaurante nos miraban. Bajé la voz. Perdón, no lo sé. Rosario dice que no está en casa, que no lo encuentra por ningún lado. Felipe había trabajado conmigo el tiempo suficiente para conocer la importancia de papá en mi vida. Era mi única familia, mi único ser cercano. Vio mi cara tensa, casi en pánico, y comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Señor Roberto, ¿puedo ayudar en algo? Organizar búsquedas, llamar a la policía, venir contigo. Reflexioné un segundo, intentando recuperar algo de claridad mental a pesar del pánico que subía. No, bueno, no por ahora. Recogí ya mis cosas, mi teléfono, mis llaves. Ocúpate de los japoneses, explica la situación. Pospone la firma para mañana o pasado mañana, haz lo que puedas. Si te necesito te llamo. Por supuesto. Vaya, no se preocupe por aquí. Salí prácticamente corriendo del restaurante, dejando a Felipe explicando lo mejor posible la situación a los inversionistas japoneses desconcertados. En el camino hacia mi coche estacionado a 2 cuadras, mi mente funcionaba a 1000 por hora, repasando todas las posibilidades. ¿Dónde podía estar papá? Había salido voluntariamente. Estaba tan ofendido por mis palabras de anoche que había decidido que irse castigarme, darme una lección. ¿Pero irse a dónde? ¿Y sin celular, sin dinero, sin nada? ¿O tal vez, y si algo le había pasado, un desmayo, un nuevo derrame cerebral, una caída, a los 76 años, con problemas cardíacos, tantas cosas podían salir mal? Estúpido Roberto, me repetía amargamente. Lo regañaste anoche, lo acusaste de todo, lo heriste, y ahora ha desaparecido. Frenando bruscamente en un semáforo en rojo, llamé a Emilia Rojas, una amiga de hace mucho de papá. Se conocían desde la universidad, habían hecho juntos sus estudios de medicina. Bueno, respondió una voz femenina cálida y alegre. Emilia, soy Roberto Mendoza. Papá está contigo. Roberto, mi amor, tu padre no está aquí. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Está bien? No, bueno, no lo sé. Intenté mantener mi voz calmada, no ceder al pánico. Solo quería saber dónde había ido. Te llamó hoy por casualidad. Roberto, la última vez que hablamos fue antier por teléfono. Me invitó a tomar el té la próxima semana en el Sandbox de los Azulejos, ese que tanto le gusta. Sonaba de buen humor. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Me estás preocupando? No, todo está bien. Mentí, no queriendo causar pánico antes de tener más información. Solo nos cruzamos, nada más. Si te llama, ¿me puedes avisar inmediatamente?
Claro, mi amor. ¿Pero estás seguro de que todo está bien? Sí, sí. Gracias, Emil. Colgué y marqué inmediatamente el siguiente número. Valeria Moreno, otra amiga cercana de papá, una antigua colega del Hospital Español. Bueno, Roberto, qué sorpresa. Valeria, perdón por molestarte. ¿Papá está contigo? ¿Don Miguel? No, mi niño. No está aquí. ¿Sabes dónde podría estar? No. No tengo idea. Es extraño. Ayer hablamos por teléfono precisamente y me dijo que hoy iba a ocuparse de sus rosas. Ya sabes, cómo le encanta su jardín de la azotea. Quería podar las rosas trepadoras antes de las primeras heladas serias. Sonaba de buen humor. Mi estómago se retorció. De buen humor antes de nuestra pelea, tal vez. Gracias, Valeria. Si sabes algo de él, llámame por favor. Roberto, ¿estás seguro de que todo está bien? Me estás preocupando de verdad. ¿Tu padre está bien? Espero que sí, Valeria, espero que sí. Al colgar, una idea atravesó súbitamente mi mente. Una obviedad. El panteón. El panteón. Jardín. En Coyoacán. Mamá estaba enterrada ahí. Papá iba seguido, especialmente cuando estaba triste, perturbado, o necesitaba reflexionar. Iba a sentarse en la banca frente a su tumba y le hablaba durante horas. Ella me escucha, decía siempre. Ella me entiende. Tal vez después de nuestra pelea violenta de anoche, había necesitado ir a hablar con mamá, buscar consuelo en ella. Hice inmediatamente una vuelta en U con el coche, provocando un concierto de claxones furiosos, y me dirigí hacia Coyoacán. El trayecto tomó 40 minutos en el tráfico infernal del mediodía de la Ciudad de México. 40 minutos que parecieron durar una eternidad. 40 minutos durante los cuales mi imaginación construía los escenarios más oscuros. ¿Y si papá había tenido un desmayo en la calle? ¿Y si alguien lo había asaltado para robarle la cartera sin saber que no la traía? ¿Y si... Detente, Roberto, me repetía, deja de pensar en lo peor. Pero no podía evitarlo. No debía haberle hablado así anoche, me repetía amargamente, las manos crispadas en el volante. No debía haber explotado así. Tiene 76 años, tiene problemas cardíacos. Su cardiólogo le dijo que evitara el estrés. ¿Y yo? ¿Qué hago? Lo bombardeo con reproches, lo acuso, lo culpo de todo. El Panteón Jardín me recibió con su silencio característico, solo interrumpido por el susurro de las hojas de los árboles centenarios y el canto lejano de los pájaros. Estacioné el coche donde pude cerca de la entrada principal y corrí literalmente por los pasillos pavimentados. Mis zapatos italianos resonaban ruidosamente sobre las piedras. Conocía el camino de memoria. Pasillo principal. Vuelta a la derecha después del monumento a los caídos. Seguir derecho, luego vuelta a la izquierda. Sección 15, fila 8, tumba número 30. La vida es el desafío de enfrentar, la felicidad por merecer, la aventura por intentar. La tumba estaba impecablemente cuidada como siempre. Papá venía religiosamente. Rosas blancas frescas, las favoritas de mamá, adornaban el mármol negro pulido. El pequeño florero de bronce estaba lleno de agua limpia. Ni una hoja seca, ni una brizna de hierba fuera de lugar. Papá claramente había venido recientemente. Pero ahora no había nadie. La banca de piedra junto a la tumba estaba vacía. Desesperadamente vacía. Me acerqué lentamente, como si mis piernas se negaran a aceptar esta realidad. Toqué la banca. La piedra estaba fría bajo mis dedos. Me senté pesadamente, sintiendo mis piernas ceder. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosas, incontrolables. «Mami», murmuré mirando la foto en el monumento. Era una bella foto tomada en su 45º cumpleaños. Sonreía radiante, llena de vida. Imposible imaginar que nos dejaría 5 años después. «Mami, ¿dónde está papá? ¿Qué le pasó?». La doctora María Elena Mendoza me miraba desde la foto con su sonrisa serena, eterna, congelada en el tiempo. «¿Cómo pudo hacer eso?», continué. La voz quebrada. «¿Cómo pudo desaparecer así? ¿A dónde se fue?».
Bajé la cabeza, los codos en las rodillas, la cara entre las manos. No quería herirlo, mami, te lo juro. Solo estaba tan cansado de fingir, cansado de sonreír, pretendiendo que todo está bien cuando me siento tan solo, tan vacío. Los sollozos me sacudieron. Tengo 50 años, mami, 50 años y estoy solo, completamente solo. Y ahora papá ha desaparecido. Y es mi culpa, todo es mi culpa. Me quedé ahí largo tiempo, no sé cuánto, 10 minutos, 20, una hora. El tiempo parecía haber perdido todo significado. Finalmente, me levanté, me sequé la cara con la manga del traje y miré una última vez la tumba. Voy a encontrarlo, mami, te lo prometo, voy a encontrarlo y me voy a disculpar. Le voy a decir que lo siento. En el camino de regreso a casa, comencé sistemáticamente a llamar a los hospitales. Mi celular pegado a la oreja, marqué número tras número, cada vez con la misma pregunta angustiada, cada vez rezando por una respuesta negativa. Hospital Ángeles Pedregal. Buenos días. Buenos días. Ha sido admitido hoy en urgencias un hombre de aproximadamente 76 años, Miguel Mendoza, cabello gris, aproximadamente unos 1,75 de altura. Un momento, verifico en nuestro sistema. Mi corazón se detenía en esos pocos segundos de espera. No, señor, no tenemos a nadie con ese nombre admitido hoy. Alivio y angustia mezclados. Alivio de que no estuviera en el hospital, angustia de no saber dónde estaba. Llamé al hospital ABC, luego al Español, luego al Médica Sur, luego al Hospital General. En cada llamada, la misma respuesta: lo sentimos, nadie con ese nombre. 4 hospitales, ningún resultado. Luego, con un nudo en el estómago, llamé al servicio médico forense. Con cada respuesta negativa, no sabía si sentirme aliviado o más aterrado. La tarde cayó, luego la noche. Felipe llamó alrededor de las 8. Señor Roberto, ¿cómo van las cosas? ¿Reapareció? No, Felipe. Mi voz ya no era más que un murmullo ronco. Nada, ni rastro. Lo siento mucho. Los japoneses aceptaron posponer la firma para el viernes próximo. El señor Tanaka fue muy comprensivo. Dijo que la familia va antes que todo. Gracias, Felipe. Gracias por ocuparte de todo. No es nada. Quiere que vaya, que lo ayude en las búsquedas. No, no por ahora. Si no lo encuentro mañana en la mañana, tal vez. Señor Roberto, Felipe dudó. Tal vez valdría la pena contratar un detective privado. Conozco uno excelente, el licenciado Ramos. Trabajó 20 años en la policía judicial antes de abrir su agencia. Mi hermano tuvo que recurrir a él hace unos años para encontrar a su hija que se había fugado. La encontró en 3 días. ¿Un detective privado? No había pensado en eso. Sí, es buena idea. Dame su número. Después de colgar, me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, mirando fijamente mi teléfono, esperando, rezando para que sonara, para que papá llamara y dijera: Roberto, perdón por preocuparte. Estoy en casa de Pedro. Tomamos demasiado mezcal y decidí dormir aquí. Regreso mañana en la mañana. Pero el teléfono permaneció en silencio. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Lo que viene te va a impactar todavía más. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en el sillón de la sala, envuelto en una manta de cachemira, los ojos fijos alternadamente en la ventana que daba a la calle, y en mi teléfono sobre la mesa. Cada coche que pasaba por la calle me hacía sobresaltar, cada ruido me hacía brincar. ¿Era él? ¿Era papá que finalmente regresaba? Pero no, solo coches que pasaban, vecinos que llegaban tarde, un gato que maullaba en el jardín. En mi mente, un solo pensamiento martilleaba sin descanso, obsesivo, devastador. ¿Y si nunca lo vuelvo a ver? ¿Y si las últimas palabras que intercambiamos fueron llenas de rabia y rencor? ¿Y si nunca puedo disculparme? Cerré los ojos y las lágrimas volvieron a rodar silenciosas. «Papá, ¿dónde estás?», murmuré en el vacío.
Por favor, regresa. Lo siento tanto. Por primera vez en muchos años, desde la muerte de mamá quizás, me sentía completamente impotente. Podía controlar una empresa, podía negociar con inversionistas japoneses, podía resolver problemas contables complejos. Podía manejar 200 empleados, pero ¿cómo encontrar a una persona que simplemente había desaparecido en el aire? Y en algún lugar de esta noche oscura, en una pequeña casa en Oaxaca, que yo había olvidado por completo, papá dormía tranquilamente, sin saber quién era yo, sin recordar mi existencia. Pero eso aún no lo sabía, todavía no, la búsqueda apenas comienza. En la próxima parte, Roberto tomará decisiones que cambiarán su vida para siempre. No te pierdas la continuación. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las cortinas. Un cielo gris típico de enero en la Ciudad de México. No me había afeitado. Todavía llevaba mi traje arrugado del día anterior. Mis ojos estaban rojos e hinchados. Perfecto para convencer inversionistas, y ronqué amargamente. Rosario llegó a las 7 de la mañana como todos los días. Señor Roberto, se sobresaltó al verme en la sala. ¿Se quedó ahí toda la noche? No pude dormir. Tiene que descansar, se va a enfermar. ¿Cómo podría descansar, Rosario? Mi voz estaba rota. ¿Cómo? Ella no tuvo respuesta. A las 8 llamé al número que Felipe me había dado. Agencia Ramos. Buenos días. Buenos días. Quisiera hablar con el licenciado Ramos. Por favor. Es urgente. Un momento. Una voz de hombre grave y pausada tomó la línea. Licenciado Ramos al habla. Licenciado Ramos, me llamo Roberto Mendoza. Felipe Mercado, su antiguo cliente, me dio sus datos. Mi padre ha desaparecido. Necesito su ayuda inmediatamente. ¿Desaparecido desde cuándo? Anteayer en la noche. Bueno, estaba ahí, anteayer en la noche. Ayer en la mañana ya no estaba. ¿Avisó a la policía? Todavía no. Quería primero hablar con usted. Señor Mendoza, lo primero es hacer el reporte oficial. Después, podemos trabajar en paralelo. ¿Puede venir a la delegación conmigo ahora? Voy para allá. 40 minutos después, estaba sentado en la fiscalía de la delegación Miguel Hidalgo, en Polanco. Era un edificio austero de concreto gris, con la bandera mexicana ondeando flojamente en el viento frío de enero. El oficial de guardia, un hombre de unos 40 años con bigote gris y aire hastiado, me recibió sin mucho entusiasmo. Me miró por encima de sus lentes con la expresión de alguien que ya escuchó esta historia 1000 veces. Quiero reportar la desaparición de una persona, dije con una voz que intentaba mantener firme pero que temblaba a pesar mío. Siéntese. Me señaló una silla de plástico incómoda. Nombre de la persona desaparecida. Miguel Mendoza, mi padre. ¿Cuándo desapareció exactamente? Hoy temprano en la mañana. O tal vez durante la noche. No estoy seguro. Lo vi anteayer en la noche alrededor de las 11:30. Y esta mañana ya no estaba. El oficial levantó la vista de su formulario, y me miró con una mezcla de cansancio y leve irritación. Esta mañana. Entiende, señor, que según el procedimiento legal, no podemos oficialmente comenzar búsquedas, sino hasta después de 48 horas de desaparición. Es la ley. En la mayoría de los casos, las personas regresan solas, pero tiene 76 años. Mi voz subió a pesar mío. Me incliné hacia adelante, mis manos agarrando el borde del escritorio. 76 años. Tiene problemas cardíacos. Tuvo un derrame cerebral hace 10 años. Toma anticoagulantes, betabloqueadores. No puede estar sin sus medicamentos. El oficial suspiró y retomó su pluma. Está bien. En ese caso, tomando en cuenta su edad y problemas de salud, vamos a registrar el reporte. Nombre completo y fecha de nacimiento del desaparecido. Miguel Enrique Mendoza Reyes, nacido el 15 de marzo de... Estatura promedio, aproximadamente 1,75, peso alrededor de 75 kilos. Cabello gris, un poco ralo en la coronilla pero lo mantiene largo. Ojos café claro.
Usa lentes de media luna para leer. No tiene señas particulares excepto una cicatriz de 3 centímetros en el antebrazo izquierdo de una operación hace mucho. ¿Qué llevaba puesto cuando lo vio por última vez? Mi mente se quedó en blanco súbitamente. No lo sé. No lo vi esta mañana. Salí muy temprano al trabajo, como a las 7:30. Todavía no se levantaba. Bueno, yo pensaba que no se había levantado. ¿Y anteayer en la noche? Anteayer en la noche, no recuerdo. Un pantalón oscuro creo. Una camisa no estoy seguro. El oficial me miró con aire ligeramente reprobatorio, como si no recordar la ropa de mi padre me hiciera un mal hijo. ¿Tiene problemas de memoria, Alzheimer, demencia, tendencia a perderse o fugarse? Sacudí la cabeza vigorosamente. Absolutamente no. Siempre ha sido completamente lúcido. Memoria de elefante incluso. Se acuerda de fechas de hace 50 años como si fuera ayer. ¿Ha habido algún conflicto reciente, una pelea, un motivo para que quisiera irse voluntariamente? Dudé. Esta pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. La pelea de anteayer regresó con claridad dolorosa. Cada palabra, cada acusación, cada reproche. Tuvimos una discusión anteayer en la noche, admití con dificultad, sintiendo la culpa inundarme nuevamente. Una pelea bastante fuerte de hecho, pero no es razón para desaparecer. No así, no sin llevarse nada. ¿Una pelea sobre qué tema? Es realmente importante, señor Mendoza, dijo el oficial calmadamente, pero con firmeza. Todo es importante en una investigación de desaparición. El contexto emocional, las posibles razones, el estado de ánimo de la persona. Todo eso ayuda a orientar las búsquedas. Suspiré profundamente. Le dije cosas hirientes. Lo acusé de haber arruinado mi vida, de haberme impedido formar una familia. Estaba enojado, cansado. Dije cosas que no pensaba realmente. Bueno, que tal vez pensaba, pero que nunca debía haber dicho de esa manera. El oficial anotó algo en su formulario, moviendo lentamente la cabeza. Entiendo. Su tono se había suavizado ligeramente. Señor Mendoza, su padre tiene personas cercanas, amigos a quienes pudiera haber acudido después de esta pelea. Un lugar donde le guste ir para reflexionar. Ya llamé a todos sus amigos. Emilia Rojas, Valeria Moreno, su antiguo colega Pedro Jiménez. Nadie lo ha visto, nadie ha tenido noticias. Fui al panteón, jardín, a la tumba de mi madre. Va seguido cuando está perturbado, pero no estaba ahí. Dinero, documentos, efectos personales. ¿Qué se llevó? Eso es precisamente lo más inquietante. Me incliné hacia adelante nuevamente. Nada, absolutamente nada. Su cartera está en su habitación, su tarjeta bancaria, su credencial del IMSS, todo. Su celular está sobre su buró, apagado. Sus llaves del coche, sus lentes de repuesto, todo está ahí. Se fue solo con la ropa que traía puesta. Eso es efectivamente inusual. El policía frunció el ceño, pareciendo finalmente tomar la situación más en serio. Normalmente, cuando alguien planea una fuga, lleva al mínimo sus documentos y dinero. Exactamente. Sentí un rayo de esperanza. Finalmente alguien que entendía. Por eso estoy tan preocupado. Mi padre es metódico, organizado. Era un cardiólogo reconocido. Nunca sale, ni siquiera para comprar el pan, sin al menos su celular y su credencial del IM. El oficial continuó llenando el formulario durante unos minutos, haciéndome preguntas sobre los hábitos de papá, sus lugares favoritos, sus rutinas diarias. Bien, finalmente desprendió una copia del formulario y me la entregó. Voy a transmitir el reporte. Vamos a verificar los hospitales, las delegaciones de las zonas vecinas. También voy a solicitar las imágenes de las cámaras de vigilancia de su colonia para ver si podemos rastrear sus movimientos. Gracias. De verdad, gracias. Pero sea realista, señor Mendoza. Me miró directo a los ojos. Tenemos medios limitados. Decenas de personas desaparecen cada día en la Ciudad de México. Hacemos lo posible, entiendo,
Y un último consejo, señor Mendoza. Se levantó también. Váyase a casa. Espere. En el 90% de casos como este, las personas regresan solas en las primeras 24 horas. Frecuentemente es solo una reacción emocional, una necesidad de tomar aire, de reflexionar. Su padre tal vez solo quiere darle una pequeña lección después de su pelea. Una lección. Sentí la rabia hervir en mí. Tiene 76 años, oficial. 76, no 17. No es un adolescente rebelde. Aún así, pasa, respondió el oficial con un encogimiento de hombros filosófico. He visto casos de personas mayores que desaparecen voluntariamente para llamar la atención de sus hijos, para hacerles realizar ciertas cosas. Pasa más seguido de lo que se cree. Salí de la delegación con un sentimiento de frustración mezclado con angustia creciente. Nadie parecía tomar esto tan en serio como yo. Regresé a casa donde Rosario había encendido todas las luces del penthouse, como si este derroche de luz pudiera mágicamente traer de vuelta a don Miguel. Señor Roberto, se precipitó hacia mí apenas entré. ¿Noticias? ¿Lo encontró? Nada, Rosario. Dejé mi portafolio pesadamente. La policía va a buscar, pero nada por ahora. Caminé hasta la sala y me dejé caer en el sofá de piel. Toda la energía pareció abandonarme de golpe. Tal vez fue a casa de un pariente, un primo lejano, sugirió Rosario retorciéndose las manos nerviosamente. No tiene parientes cercanos aparte de mí, respondí con voz cansada, vacía. Su hermana murió hace 15 años. Su hermano vive en Estados Unidos. Lo llamé. No ha tenido noticias. Mis abuelos están muertos. Felipe llamó alrededor de las 6 de la tarde. Señor Roberto, ¿cómo van las cosas? Mal, Felipe. Hice el reporte policial, pero no hay avances. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Felipe habló cuidadosamente. Señor Roberto, sobre el contrato con los japoneses. El señor Tanaka llamó hoy. Las negociaciones están estancadas desde hace 3 semanas. Quieren saber si todavía está interesado en el contrato. Si no, van a buscar en otro lado. Miré a Felipe como si hablara un idioma extranjero. Los japoneses, el contrato, la expansión en Asia. Todo eso me parecía súbitamente tan insignificante, tan vano. Felipe, mi padre ha desaparecido. ¿Cómo podría pensar en negocios? Lo entiendo, pero señor Roberto, se sentó frente a mí en su oficina, podía imaginarlo. La empresa no puede detenerse. Los empleados cuentan con usted. Este contrato representa millones de pesos. El futuro de la empresa, el futuro de la empresa, repetí amargamente. Siempre la empresa, siempre los negocios. ¿Y mi vida? ¿Y mi padre? Sé que es duro, pero tal vez, debería ir a finalizar este contrato. Las negociaciones van a pasar en Guadalajara. Son 3 meses máximo, usted dijo. Mientras tanto, el licenciado Ramos continuará las búsquedas aquí. Rosario se quedará en la casa por si su padre reaparece, y usted estará localizable 24 horas al día. Irme ahora cuando papá está en algún lugar, tal vez herido, tal vez enfermo. Señor Roberto, Felipe dudó. Han pasado 3 semanas. 3 semanas sin ningún rastro. Las búsquedas están estancadas. Quedarse aquí royéndose las uñas no lo va a hacer regresar. Sabía que tenía razón. Racionalmente lo sabía, pero emocionalmente irme ahora parecía una traición. Abandonar a papá. No lo sé, Felipe, no lo sé. Piénselo. Los japoneses esperan respuesta para mañana. Esa noche, me quedé despierto hasta el amanecer, sopesando el pro y el contra. Por un lado, 200 empleados que dependían de mí. Una empresa que mamá había construido con sus manos. Un contrato que podía asegurar nuestro futuro. Por el otro, un padre en algún lugar de la naturaleza. Tal vez en peligro. Pero ¿qué podía hacer más aquí? Los profesionales buscaban, la policía, el detective. ¿Qué podía yo hacer que no estuviera haciendo ya? A la mañana siguiente, llamé a Felipe. Está bien, me voy. Dile a los japoneses que estaré en Guadalajara el lunes próximo. ¿Estás seguro? No,
Mi voz estaba plana, sin emoción. Pero tienes razón. La empresa no puede esperar. Muy bien, voy a organizar todo. Llamé enseguida al licenciado Ramos. Licenciado, me veo obligado a viajar por negocios. 3 meses, tal vez un poco más, a Guadalajara. Pero estaré localizable 24 horas. Si descubre cualquier cosa, me llama inmediatamente. No se preocupe, señor Mendoza. No suelto nada. Todavía tengo algunas pistas por explorar. ¿Qué pistas? Los albergues para personas sin hogar, los centros de ayuda social. Es un trabajo largo. Hay que visitar cada lugar, mostrar la foto, pero lo estoy haciendo. Gracias por todo. El domingo en la noche preparé mis maletas mecánicamente. Trajes, camisas, corbatas, documentos, computadora. Rosario daba vueltas alrededor de mí nerviosa. Señor Roberto, ¿y si don Miguel regresa mientras usted está fuera? Me llamas inmediatamente sin importar la hora. Tomé sus manos. Rosario, es muy importante. Si hay la más mínima novedad, la más pequeña información, me llamas. ¿Entendido? Por supuesto, señor Roberto. No se preocupe. Pero ¿cómo no preocuparme? El lunes en la mañana, Felipe y yo tomamos el avión a Guadalajara. 1 hora y media de vuelo. El paisaje desfilaba por la ventanilla. El Valle de México dando paso a las montañas, luego los campos de Jalisco. Felipe trabajaba en su laptop revisando las presentaciones. Señor Roberto, deberíamos revisar las cifras una última vez. Sí, perdón. Me volví hacia él. Las cifras, pero no podía concentrarme. Una parte de mi mente había quedado en la Ciudad de México, en ese penthouse vacío, con ese padre desaparecido. Y lo que yo no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que papá estaba bien. Estaba vivo. Estaba en mi casa de Oaxaca, que había olvidado completamente. Estaba con Carlos y el pequeño Diego, pero no recordaba quién era yo, no recordaba que tenía un hijo. Y yo, en Guadalajara, negociando contratos millonarios, no tenía la menor idea. Todo está por cambiar. En la siguiente parte, Roberto hará un descubrimiento que lo dejará sin aliento. Suscríbete para no perderte el desenlace. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Las negociaciones que debían durar 3 meses se eternizaron. Surgieron nuevas condiciones. Hubo que reunirse con otros inversionistas potenciales. Viajar a Monterrey, luego a Puebla. 6 meses pasaron. 6 largos meses, durante los cuales la esperanza se marchitaba poco a poco como planta privada de agua y luz. El licenciado Ramos había terminado por llamarme 3 meses después de mi partida. Señor Mendoza, lo siento mucho de verdad. He agotado todas las pistas, he verificado en todos lados, interrogado a todo el mundo. Su padre parece haber literalmente desaparecido. No puedo seguir cobrándole cuando ya no tengo nada que explorar. Entiendo. Gracias por todo lo que hizo. El caso policial fue archivado después de 4 meses. Sin nueva pista, no podemos mantener la investigación activa indefinidamente. Lo sentimos. Miguel Mendoza era oficialmente una persona desaparecida. Una estadística. Un expediente frío en un cajón de una fiscalía de la Ciudad de México. Y yo había tenido que aprender a vivir con este dolor, esta ausencia, esta culpabilidad devoradora. Las últimas palabras que le había dicho a mi padre eran acusaciones, reproches, rabia. Nunca le dije que lo amaba, que a pesar de todo, a pesar de nuestras diferencias, lo amaba, y ahora tal vez nunca podría decirse. Finalmente, después de 6 meses de negociaciones agotadoras, el contrato fue firmado, sellado, cerrado. Una victoria comercial mayor. La expansión en Asia estaba asegurada. Millones de pesos, el futuro de la empresa. Pero no sentía ninguna alegría, ningún orgullo, solo un vacío inmenso. Señor Roberto, estuvo extraordinario, Felipe, estaba radiante. Los convenció en todos los puntos. Es un triunfo. Sí, un triunfo. Mi voz era monótona. Tomamos el avión de regreso un viernes por la tarde. El cielo estaba gris, lloviznando una lluvia fina,
típica de julio en Guadalajara. ¿Regresa directamente a casa o pasa por la oficina?, preguntó Felipe. A casa, solo quiero regresar a casa, a mi cama, aunque esté vacía, aunque esté silenciosa. Por cierto, Felipe pareció dudar. Su casa de Oaxaca. ¿Se acuerda del joven con el bebé? Carlos le dio las llaves. Me congelé. La casa de Oaxaca. Dios mío, la había olvidado completamente. Con todo lo que había pasado, se me había salido completamente de la mente. Es verdad. Pasé mi mano por la cara. Con todo lo que pasó, se me olvidó por completo. Antonio, su chofer, me dijo varias veces que todo está bien allá, que Carlos cuida muy bien la casa. Bien, qué bueno. ¿Quiere ir ahora?, reflexioné. La casa de Oaxaca, a 200 kilómetros de la Ciudad de México. Esa casa llena de recuerdos, de mamá, de nuestra familia cuando yo era niño. Tal vez ir ahí me haría bien, me cambiaría las ideas. Sí, tomé mi decisión. Sí, voy a ir directamente. No quiero descansar primero en casa. ¿No quiere descansar primero en casa? No, quiero ver si todo está bien. Y además, tengo ganas de volver a ver ese lugar. Nos separamos en el aeropuerto. Felipe tomó un taxi para regresar a su casa. Yo llamé a Antonio. Antonio, ¿puedes venir por mí? Vamos a la casa de Oaxaca. ¿A la casa de Oaxaca? Ahora, no quiere descansar primero. Debe estar agotado después de todos estos meses. No, ahora por favor. Muy bien. Llego en 20 minutos. Antonio llegó con el Mercedes negro. Abrió la cajuela para mis maletas y me sostuvo la puerta. Qué bueno verlo de vuelta, señor Mendoza. ¿Cómo fueron estos 6 meses? Agotadores pero fructíferos. El contrato está firmado. Felicidades. Tomamos la autopista hacia Oaxaca. 3 horas de camino. El paisaje desfilaba por la ventana. La Ciudad de México dando paso a los campos, los pueblos pequeños, las montañas que se adivinaban en la distancia. Por cierto, ¿cómo están Carlos y el pequeño Diego?, pregunté. Oh, están muy bien, Antonio se animó. Carlos es alguien maravilloso, de verdad muy trabajador, muy organizado. La casa siempre está impecable cuando paso. Incluso reparó el portón que rechinaba, repintó la terraza. Consiguió empleo en la tienda de abarrotes del pueblo. ¡Qué bien, me da gusto! Y el pequeño Diego, Dios mío, cómo ha crecido. Ya debe tener casi 2 años. Camina, corre por todas partes, parlotea. Un niño adorable. Me alegro de que les vaya bien. ¿Sabe, señor Mendoza? Antonio me miró por el retrovisor. Lamento mucho lo de su padre. Todavía ninguna noticia. Mi corazón se apretó. No, Antonio. Ninguna. Es terrible. Lo siento mucho. Viajamos en silencio durante un momento. El paisaje cambiaba. La autopista dando paso a las carreteras estatales, los campos hasta donde alcanzaba la vista, los pequeños pueblos oaxaqueños con sus iglesias coloniales y sus casas de adobe. Siempre había amado esta región, sus paisajes tranquilizadores, sus colores suaves. Mamá había comprado esta casa cuando yo tenía 12 años. Para que respires aire puro, decía. Para que conozcas algo más que la Ciudad de México. Pasábamos todos los veranos ahí. Papá venía a reunirse con nosotros los fines de semana. Eran momentos felices, simples, antes de que todo se complicara. El coche dejó la carretera principal y se metió por el camino de tierra familiar. Los árboles de mezquite bordeaban el camino. Era agosto, el calor era intenso pero seco, agradable, y luego la casa apareció al dar la vuelta del camino. Me quedé boquiabierto. La casa había cambiado. Completamente transformada. Los postigos que estaban decrépitos ahora estaban recién pintados de azul claro. Las ventanas brillaban limpias. La terraza que amenazaba con derrumbarse había sido consolidada, repintada de blanco inmaculado. El jardín era magnífico. Los canteros de flores explotaban de color, bugambalias, lavandas, jacarandas. El pasto estaba perfectamente cortado. Los caminos estaban barridos. El lugar parecía vivo, acogedor, amado. ¿Ve?
dijo Antonio orgullosamente. Carlos realmente cuida de todo. Es alguien de bien. Salimos del coche. Respiré profundamente el aire fresco del campo. El olor a flores, al heno cortado, a los mezquites. El silencio del campo, solo roto por el canto de los pájaros. Voy a buscar sus maletas de la cajuela. Déjalo, Antonio. Me ocuparé más tarde. Caminé lentamente hacia la casa, admirando las transformaciones. Carlos realmente había hecho un trabajo notable. Mientras rodeaba la casa para ir hacia atrás, hacia el viejo kiosco cerca del pequeño estanque, escuché una risa de niño, clara, cristalina, alegre. Me acerqué, y lo que vi me hizo literalmente congelarme en mi lugar. En el kiosco, en la vieja mecedora de madera que mamá adoraba, estaba sentado un hombre mayor. Un hombre con camisa clara a cuadros, pantalón beige, cabello gris. En sus rodillas, un niño pequeño de cabello rizado oscuro, aproximadamente 2 años. El hombre señalaba el estanque, mostrando algo al niño que reía y aplaudía. ¿Ves, Diego? Los patos. Cuac, 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 repitió el niño riendo. Mi corazón se detuvo. Esa voz. Conocía esa voz. La conocía mejor que la mía. Papá. La palabra salió en un murmullo estrangulado. Incrédulo. El hombre levantó la cabeza y me miró, y vi su rostro. El rostro que había estado buscando durante 6 meses. El rostro que temía no volver a ver jamás. Papá. Esta vez el grito salió de toda mi garganta, desgarrando el silencio pacífico del campo. Miguel Mendoza me miró con sus ojos cafés, que conocía tan bien. Pero en sus ojos no había reconocimiento. Solo curiosidad educada, ligeramente sorprendida. Sí, dijo inclinando la cabeza. ¿Puedo ayudarlo, joven? El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Papá. Avancé un paso vacilante, las piernas temblando. Papá, soy yo, Roberto, tu hijo. Papá me miró atentamente, frunciendo ligeramente el ceño, como si intentara buscar en su memoria. Luego sacudió lentamente la cabeza. Lo siento, señor. Su voz era educada pero firme. Pero creo que se equivoca. No lo conozco. No tengo hijos. Las palabras me golpearon como bofetadas. No tengo hijos. No me reconocía. Mi propio padre no me reconocía. Respiraba con dificultad. Las lágrimas ya nublando mi visión. 6 meses. 6 meses de búsqueda desesperada. 6 meses de angustia. 6 meses de culpabilidad devoradora. Y papá estaba ahí. Había estado ahí todo este tiempo. En mi propia casa de Oaxaca, a 200 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Cómo era posible? Señor Robert, una voz me hizo voltear. Carlos salía de la casa con una canasta de ropa en los brazos. Al verme, su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Señor Roberto regresó. Bienvenido. ¿Cómo le fue? ¿Las negociaciones salieron bien, Carlos? Mi voz temblaba. Señalé con dedo tembloroso a papá. Ese hombre de ahí con tu hijo. ¿Quién es? Ah, es don Miguel. Carlos sonrió afectuosamente mirando al anciano. Vive con nosotros. ¿Por qué? El niño Diego se había deslizado de las rodillas de papá, y ahora corría hacia Carlos. Papi, papi. Carlos lo tomó en brazos, lo besó en la frente. Hola, mi amor. Carlos, me acerqué, mis piernas amenazando con ceder en cualquier momento. Mi voz ya no era más que un murmullo ronco. Carlos, ese hombre es mi padre. Es mi padre que desapareció hace 6 meses. Carlos se congeló completamente. La canasta de ropa se deslizó de sus manos y cayó sobre el pasto. ¿Qué? Su voz no era más que un soplo. ¿Es su padre? ¿Don Miguel es su padre? Sí. Las lágrimas rodaban ahora libremente por mis mejillas. Mi padre Miguel Mendoza desapareció hace 6 meses. La policía lo buscó por todas partes. Un detective privado, yo, todo el mundo. Y estaba aquí. Aquí, en mi propia casa. ¿Cómo? ¿Cómo llegó aquí? Carlos dejó a Diego en el suelo, dándole un juguete para que se entretuviera, y se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido.
No, no tenía idea, ninguna idea de que era su padre. Dios mío, lo siento tanto. Si hubiera sabido, cuéntame, tomé sus hombros. Cuéntame todo. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cuándo? Sentémonos. Carlos me guió hacia la banca del kiosco. Sus manos temblaban tanto como las mías. Papá, todavía sentado en la mecedora, nos miraba con curiosidad desapegada, como si observara una escena de teatro que no le concernía. Cuéntame, Carlos, mi voz era suplicante. Por favor. Carlos tomó una gran respiración, intentando ordenar sus pensamientos. Fue aproximadamente una semana después de que nos diera las llaves. Tal vez menos, ya no sé exactamente. Diego y yo habíamos ido a caminar cerca del río. Hay un sendero bonito, ¿sabe? Con el puentecito de piedra. Sí, lo conozco. Y ahí en la orilla de la carretera, vi a este hombre. Carlos miró a papá con ternura. Estaba en medio de la carretera, completamente perdido. Se veía tan confundido, tan asustado. Los coches tocaban el claxon. Lo rodeaban. Tuve miedo de que lo atropellaran. Carlos cerró los ojos, reviviendo la escena. Me acerqué. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Me miró con esos ojos perdidos y dijo: busco la casa, debo regresar a casa. María Elena me está esperando. Mi corazón se apretó. María Elena, mamá. Le pregunté qué casa, y dio esta dirección. Carlos me miró. Esta dirección aquí, de esta casa. ¿Cómo podía conocer esta dirección? No lo sé, pero era tan categórico. Repetía la dirección una y otra vez. Entonces le dije: venga, lo llevo. Carlos continuó. Lo trajimos aquí, Diego y yo, y cuando entró a la casa, Carlos tuvo una sonrisa triste. Comenzó a llorar. Tocaba los muebles, las paredes. Decía: conozco este lugar. Veníamos aquí con María Elena. Veníamos aquí cada verano. Los recuerdos me inundaron, papá y mamá. Sus veranos aquí, sus momentos felices. Repetía el nombre de María Elena sin parar. Continuó Carlos. ¿Dónde está María Elena? Debe estar esperándome. Quiero ver a María Elena. Intenté hacerle preguntas sobre su familia, sobre su dirección en la Ciudad de México. Pero Carlos vaciló. ¿Pero qué? Se acordaba de todo lo relacionado con María Elena. Su encuentro en la universidad, sus estudios de medicina, su matrimonio, esta casa. Carlos dudó. Pero todo lo que pasó después de la muerte de María Elena, nada. Era como si estos últimos 25 años no existieran para él. ¿No se acordaba de mí? Mi voz se quebró. No, Carlos puso su mano en mi hombro. Lo siento mucho, Roberto. Cuando le pregunté si tenía hijos, dijo que no. Cuando le mostré una foto suya que encontré en la casa, no lo reconoció. Miré a papá que ahora jugaba con Diego, apilando bloques de madera. Mi padre que no recordaba mi existencia. ¿Lo llevaste al médico? Sí, una semana después de encontrarlo. El doctor Morales, el médico general del pueblo, dijo que probablemente era un derrame cerebral, que don Miguel necesitaba exámenes profundos, un neurólogo. Pero Carlos bajó los ojos. Don Miguel rechazaba categóricamente. Tiene pánico a los hospitales. Dice que fue ahí donde murió María Elena. No quiere ir, y yo no podía forzarlo. Legalmente no tenía ningún derecho, entiendo. Roberto, Carlos me miró, lágrimas en los ojos. Si hubiera sabido que era su padre, lo hubiera llamado inmediatamente. Lo juro, busqué su identidad, busqué si había anuncios de desaparición. Pero no tenía internet aquí al principio, solo mi viejo celular. Y luego don Miguel parecía también aquí, tan feliz. ¿Cómo vivieron? Conseguí este trabajo en la tienda de abarrotes. Carlos hizo un gesto hacia el pueblo. Don Ramírez, el dueño, me contrató sin hacer muchas preguntas. El salario es pequeño pero suficiente. Y don Miguel sonrió. Don Miguel nos ayudó mucho. Cocina magníficamente bien. Cuida la casa, el jardín.
y se encariñó tanto con Diego. Como para ilustrar sus palabras, Diego corrió hacia papá gritando, «¡Abuelo! ¡Abuelo!», y trepó a sus rodillas. Papá lo abrazó con una ternura infinita. «Mi pequeño campeón», dijo sonriendo, «¿quieres que el abuelo te cuente otra vez la historia del patito?» Sí, sentí mi corazón romperse en 1000 pedazos. Mi padre que no recordaba a su propio hijo, pero que amaba al niño de un extraño como su nieto. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de Oaxaca, pintando el cielo de naranja y rosa, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El reencuentro más emotivo está a punto de suceder. En la última parte descubrirás si don Miguel recuperará su memoria. No te lo pierdas. Suscríbete ahora. A la mañana siguiente, llamé al mejor neurólogo de la Ciudad de México, el doctor Morales. «Doctor, soy Roberto Mendoza. Necesito que venga inmediatamente. Emergencia familiar». «Señor Mendoza», lo escucho. «Mi padre desapareció hace 6 meses. Acabo de encontrarlo. Parece haber perdido la memoria. Una pérdida de memoria selectiva. No me reconoce. Vive en el pasado, antes de la muerte de mi madre hace 25 años. Necesita examinarlo inmediatamente. Estudios neurológicos completos. Resonancia magnética. Tomografía. Rechaza los hospitales. Puede venir aquí, a Oaxaca. Es irregular, pero para un caso como este sí. Dame la dirección. Llego esta tarde». El doctor Morales llegó alrededor de las 3 de la tarde con su maletín negro de médico y aire grave. Lo recibí en la puerta. «Gracias por venir tan rápido, doctor. No hay problema. ¿Dónde está el paciente?» «En el jardín, con el niño». Salimos atrás. Papá estaba sentado sobre una manta en el pasto, mostrando flores a Diego. «¿Ve, Diego? Esta es una bugambilia, y esta es lavanda. Su padre parece relajado, en paz», observó el doctor. «Sí, se ve feliz. Eso es lo más perturbador». El doctor Morales se acercó suavemente. «Buenos días, señor. Soy el doctor Morales. Soy médico. Me gustaría examinarlo si me lo permite». Papá levantó los ojos, desconfiado. «No estoy enfermo. Estoy muy bien. Lo sé, es solo un examen de rutina. No dolerá». Después de mucha persuasión de parte de Carlos y mía, papá finalmente aceptó. El examen duró más de 1 hora. Pruebas de memoria, reflejos, coordinación, preguntas. Luego el doctor Morales me apartó. Lejos de papá. «Señor Mendoza, su padre sufrió un derrame cerebral isquémico, probablemente en el momento de su desaparición, o justo antes. Un accidente cerebrovascular, una obstrucción de una arteria en el cerebro. En su caso, afectó las zonas de la memoria episódica, a largo plazo». «¿Qué significa eso?». El doctor suspiró. «Significa que su memoria de los eventos recientes, de los últimos 25 años aproximadamente, ha sido dañada. Vive en el pasado. Para él, todavía estamos en Milo. Su esposa María Elena todavía está viva. Usted no existe aún como adulto en su memoria. Va a recuperarse. Difícil decirlo. El cerebro es complejo. A veces, con tiempo, rehabilitación, estimulación cognitiva. Algunos recuerdos regresan parcial o totalmente. Pero a veces no. No hay garantía. Sentí mis piernas flaquear. Me apoyé contra la pared de la casa. ¿Qué puedo hacer? Tratamiento médico para evitar un nuevo derrame. Vitaminas, nootrópicos, ejercicios de memoria. Y sobre todo, rodearlo de cosas familiares, fotos, objetos que conoce, lugares que ama, estímulos que podrían reactivar los recuerdos. Esta casa, la conoce. Venía aquí con mi madre. Entonces es bueno, quédense aquí un tiempo. Déjenlo familiarizarse de nuevo con usted. Muéstrenle fotos de familia. Cuéntenle historias. Sean pacientes. Muy paciente. Esa noche, mientras papá dormía tranquilamente en la habitación de la planta baja, Carlos y yo nos quedamos largo tiempo sentados en la sala, hablando en voz baja. «Roberto», Carlos dudaba. «¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieres decir?
Bueno, don Miguel es tu padre. Vas a querer llevarlo de vuelta a la Ciudad de México, obviamente. Y nosotros, Diego y yo, vamos a tener que irnos buscar otro lugar. Irse, lo miré sorprendido. ¿Por qué irse? Porque es tu casa y tu padre. Nosotros solo estuvimos aquí por casualidad. Carlos, puse mi mano en su hombro. Escúchame bien. Tú salvaste a mi padre. Lo encontraste perdido en una carretera. Lo acogiste. Cuidaste de él durante 6 meses sin conocerlo siquiera. Le diste un hogar, amor, una razón para vivir. Era normal, no podía dejarlo solo. Podrías haberlo hecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Podrías haber llamado a la policía y dejarlo convertirse en un problema administrativo. Pero no lo hiciste. Elegiste quedártelo contigo, protegerlo. Pero don Miguel es alguien bueno. Lo merecía. Y tú y Diego merecen mejor que la calle. Tengo una propuesta. Ven a vivir a la Ciudad de México, tú, Diego y papá, en mi penthouse vacío. Hay lugar para todos. Tengo una empresa, una gran empresa. Necesito un contador senior. Dijiste que eras contador antes. Sí, pero eso fue hace mucho. Con declaraciones, contrato en regla. Ya no necesitas esconderte de tu exesposa. Tendrás los medios para mantenerte tú y Diego. Contrataremos una niñera para Diego mientras trabajas. Papá puede ocuparse de él también. Le hará bien. Y cuando Diego crezca, irá a una buena escuela. Tendrá todas las oportunidades. Roberto, lágrimas rodaban por las mejillas de Carlos. Es demasiado. Ya hiciste tanto por nosotros. No, fuiste tú quien hizo algo inmenso por mí. Mi voz se quebró. Salvaste a mi padre. Le diste 6 meses de felicidad cuando lo último que le dije fueron reproches y rabia. Nos quedamos en silencio un momento. Una familia, murmuró finalmente Carlos. Hablas de crear una familia. Sí, sonreí a través de mis lágrimas. Una familia, no la definida por la sangre o los papeles, sino la definida por el amor y el apoyo mutuo. Papá, tú, Diego, yo, juntos como una verdadera familia. Sí, una verdadera familia. 3 meses pasaron. 3 meses de paciencia, rehabilitación suave, pequeños progresos. Papá tomaba sus medicamentos. Hacíamos ejercicios de memoria. Le mostraba fotos. Le contaba historias. Y lentamente, muy lentamente, recuerdos comenzaban a regresar. Primero se acordó de su amigo Pedro de la universidad. Pedro Jiménez, claro, me acuerdo de él. Hacíamos guardias juntos en el hospital. Luego se acordó de la dirección de nuestra casa en la Ciudad de México, Colonia del Valle. Compramos ese penthouse en 1875. Y luego, una mañana de noviembre, 3 meses después de haberlo encontrado, bajé para el desayuno. Papá ya estaba levantado, sentado a la mesa de la cocina de la casa de Oaxaca. Miraba una foto vieja, una foto mía a los 15 años con mamá, en este mismo jardín. Buenos días, papá. Levantó los ojos hacia mí, y en sus ojos había algo diferente, un destello de reconocimiento. ¿Roberto? Mi voz era suave, vacilante. ¿Mi hijo Roberto? Las palabras más hermosas que jamás había escuchado. ¡Papá! Me precipité hacia él, caí de rodillas junto a su silla. ¡Papá! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Roberto puso su mano sobre mi cabeza como hacía cuando yo era niño. Mi hijo, perdón por haberte olvidado, perdón. Lloramos los dos, abrazados en esa cocina bañada de sol. Hoy, 1 año después de esos eventos, vivimos todos juntos. No en el penthouse frío y vacío de la Ciudad de México. Vivimos aquí, en esta casa de Oaxaca que nos reunió a todos. Vendí la empresa. Sí, la vendí a buen precio. Felipe dirige ahora una filial. Me quedé como consultor. Trabajo algunas horas a la semana desde casa. Suficiente para mantener un pie en el mundo de los negocios, pero no suficiente para que devore mi vida. Carlos trabaja como contador independiente desde casa también. Tiene sus clientes, sus proyectos, está realizado. Papá está bien. Su memoria no regresó al 100%, pero se acuerda de lo esencial.
Se acuerda de mí, se acuerda de mí, se acuerda de nuestra historia. Se acuerda de mamá con amor, pero sin el dolor desgarrador de la pérdida reciente. Y Diego tiene casi 3 años ahora. Corre por todo el jardín, alimenta a los patos, ayuda al abuelo a jardinear. Por la noche cenamos todos juntos. Reímos, hablamos, vivimos. Eso es una verdadera familia. No es la familia que había imaginado a los 25 años. No es la que mis padres habían planeado para mí, pero es la familia que la vida me dio. Y es hermosa. Es perfecta a su manera. ¿Saben? Pasé 50 años de mi vida persiguiendo algo. El éxito, la aprobación de mis padres, la perfección profesional. Sacrifiqué el amor por el deber, renuncié a la felicidad por la responsabilidad. ¿Y a dónde me llevó? A una pelea terrible con mi padre. A su desaparición. A 6 meses de angustia. Pero paradójicamente, fue esta tragedia la que me salvó. Ese día en la estación Buenavista cuando vi a Carlos con Diego en brazos, tiritando perdido. No fue caridad, fue empatía. Vi a mi padre en Carlos. Vi a alguien que necesitaba ayuda y yo podía ayudar. Sin cálculo, sin esperar nada a cambio, solo porque era lo correcto. Y el universo me lo devolvió al céntuplo. Carlos salvó a mi padre. Lo acogió, protegió, amó. Y ahora formamos una familia. Una verdadera, no perfecta. Papá no recordará nunca todo. Hay días en que está confundido, en que busca a mamá, pero estamos juntos, y eso es todo lo que importa. Entonces les hago estas preguntas hoy. ¿Qué los detiene de tender la mano a alguien que lo necesita? ¿Cuánto tiempo más van a seguir persiguiendo objetivos que nunca los harán felices? ¿Cuándo van finalmente a decir, te amo a quienes realmente importan? No esperen a perder a alguien para darse cuenta de lo que es importante. No esperen a que sea demasiado tarde para perdonar, para reconciliarse, para estar presentes. Porque la vida es corta, porque los recuerdos se desvanecen. Pero el amor queda siempre. Ese martes de noviembre, cuando llegué tarde al tren, cuando choqué con ese joven, con un bebé en brazos, cuando tomé la decisión impulsiva de darle las llaves de mi casa, no sabía que estaba cambiando mi vida para siempre. A veces, los actos más pequeños de bondad tienen las consecuencias más grandes. A veces, perder el control nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. A veces, las familias que elegimos son más fuertes que las familias en las que nacimos. Y a veces, llegar tarde al tren es la mejor cosa que nos puede pasar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Deja un like si te emocionaste. Y sobre todo, dime en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo hoy? ¿Y qué lección sacas de mi historia? Porque tus historias también importan. No estás solo. Cuida lo que amas mientras aún hay tiempo. Hasta muy pronto, amigos.